En los capítulos anteriores abordamos el tema del branding. Muchas personas me empezaron a preguntar, sí, yo quiero hacer mi marca y no tengo bien claro qué es lo que quiero hacer. Y me di cuenta que estaba abordando el tema de manera demasiado profesional. Así que lo que vamos a hacer hoy es cubrir esas preguntas que definen si es necesario ser una marca, por qué hacerla y cómo hacerla. Hola, soy Felipe Iglesias, diseñador y consultor, y esto es Token Design. Suscríbete a este canal, ponle like, de manera que estés siempre actualizado de todos los nuevos videos que vayan saliendo. Si te preguntas por qué estoy acá en este lugar tan florido, bueno, puedes ver el video que está acá arriba, que te va a explicar más o menos la travesía que tuvimos que hacer para poder llegar a este lugar. La primera pregunta que te tienes que hacer cuando haces una marca es, ¿por qué quiero hacer la marca? Puede sonar una pregunta súper absurda, súper elemental, pero no lo es. Mucha gente cree que es necesario crear un logo. Hagamos la diferencia. Un logo es simplemente la representación gráfica de una marca, pero la marca tiene también un nombre. Y muchas veces es solo el nombre el más importante. Por ejemplo, si pensamos a marcas como Armani, Coca-Cola, probablemente pensamos siempre más al nombre y después se nos viene a la mente la forma de la Coca-Cola, ¿sí? O las letras súper detalladas de Armani. Por lo tanto, no es tan importante el logo en sí mismo, sino que el peso de la marca detrás. ¿Y por qué? Porque hay mucha gente que desarrolla branding sin la necesidad de tener un logo. Por ejemplo, los artistas. Los pintores utilizan simplemente su firma. Cierto, hay algunos que tienen firmas súper reconocidas, pero hubo muchos pintores que no utilizaban prácticamente su firma o la ponían detrás de los cuadros. Y aún así los conocemos y son reconocidos, porque ellos construyeron una cosa fundamental, que es el prestigio. Y el prestigio es la primera cosa que uno debería considerar cuando crea una marca. Ahora, incluso antes que eso, la pregunta del ¿por qué quiero hacer una marca? Tiene que venir a resolver una necesidad. Una marca se crea, ¿por qué? Porque hay un valor claro que queremos comunicar. Si nosotros no tenemos claro lo que vamos a comunicar, da lo mismo hacer una marca, no tiene ningún sentido. Al crear una marca, la primera cosa que tienes que definir es ¿qué es lo que voy a comunicar? Voy a comunicar que soy un pintor, voy a comunicar que soy un diseñador, voy a comunicar que soy un ingeniero. ¿Qué es lo que voy a comunicar? Después, ¿a quién le voy a comunicar esto? ¿Cuál es mi público? Mi público son mis amigos, es gente que no conozco, es un público especializado. Son cosas que tengo que tener claro. Luego, ¿cómo voy a comunicar esto? ¿Cuál va a ser mi plataforma? Hay mucha gente, sobre todo en el caso, volvemos al caso de los artistas, que utilizan primero el boca a boca, en el cual se contactan con personas muy específicas que empiezan a hacer correr su nombre, antes incluso que sus pinturas. Y hay otros que a su vez eligen una manera mucho más estándar, que es utilizar tarjeta de visita, utilizar papelería, utilizar sitios web, redes sociales, etcétera, etcétera. Entonces, lo que hay que definir es ¿para qué voy a hacer una marca? ¿Qué es lo que intento comunicar con la marca? ¿A quién voy a comunicar esta marca? Y 4, ¿cómo lo voy a comunicar? Si logras articular estas 4 cosas, recién ahí puedes empezar el proceso de crear una verdadera marca. De otra manera, simplemente vas a estar destinando mucho tiempo y probablemente dinero en una cosa que no va a tener sentido. En mi experiencia como profesional, he visto un montón de casos donde no se justificaba toda esa inversión o se estaba haciendo todo mal porque no existía una articulación entre las cosas. Y eso es más común de lo que uno quisiera creer. Y no es solamente una cosa de personas, como en el caso del branding personal, sino que incluso muchas empresas. Por ejemplo, una empresa de abogados cerrada que trabaja con clientes muy acotados hace un Twitter. No tiene ningún sentido hacer un Twitter o una página Facebook. ¿Para qué? Tus clientes van a ver tus tweets, cómo te peleas con otra gente, tus posts de gatitos en Facebook. No tiene mucho sentido, pero se hace. Se ve muchísimo. A empresas que son serias cometen estos errores. Entonces, ahí está la importancia de definir esto. Y diré la última cosa, porque este es un video cortito, ¿qué es lo que intento comunicar? Que pareciera que fuera la misma pregunta de las anteriores, pero no. Es ¿qué es lo que intento comunicar? Tiene que ver con la calidad. ¿Cómo pretendo articular este discurso? Porque si yo no tengo claro cuál es el fondo de lo que quiero hacer, en la manera de hacerlo, no entiendo la percepción detrás de las cosas, difícilmente alguien va a comprar mi producto. Eso es todo por hoy. Espero les haya gustado. Por favor, dejen sus comentarios, suscríbanse, denle like y nos vemos en la próxima.